Eguerdioi danori, buenos días a todos. Hace apenas unas semanas que nos reunimos también aquí en rueda de prensa para hacer la presentación de César como nuevo director deportivo y hoy estamos aquí con una también muy grata noticia porque hoy recibimos a Gaizka, que será entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar los próximos años. Y creo que todos los que estamos aquí conocemos a Gaizka. Gaizka vuelve a casa. Fue jugador del Eibar en distintas etapas, estuvo del 98 al 99 y del 2001 al 2005. Disputó más de 160 encuentros como armero y además fuiste capitán. Y como entrenador también es su segunda etapa, ya que estuvo aquí entrenando al Eibar en segunda B y fue el artífice de los dos ascensos consecutivos, de segunda B a segunda y de segunda a primera división en la temporada 13-14. Gaizka conoce la casa como pocos y es un entrenador joven y con gran experiencia. Regresa a casa después de haber estado entrenando en grandes clubes como son el Athletic, el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid. Y hoy para mí y para todos nosotros es de verdad un auténtico placer recibirte y abrirte las puertas de tu casa. Estoy segura de que vamos a disfrutar en este nuevo camino juntos y nada, bienvenido, Gaizka. Perdón. Pues como bien ha dicho Amaya, yo creo que es un día importante y de alegría para todos los que formamos parte del Eibar, porque como bien dije en mi presentación, teníamos todos muy claro la persona que queríamos que liderara este nuevo proyecto, esta nueva ilusión y este nuevo reto, y creo que en el nombre de Gaizka estaba todo, ¿no? Creo que tiene la experiencia, tiene el conocimiento de lo que es el club, que para mí era vital, para poder aportar a todo este nuevo proyecto, a los jugadores, el conocimiento de lo que es el club. Creo que es básico y aparte de su experiencia ya como entrenador, después de salir de aquí, creo que le ha permitido vivir experiencias que le va a hacer todavía más preparado para afrontar toda esta travesía que tenemos este año, dura pero ilusionante y que creo que es la persona adecuada y que vamos a trabajar mano a mano para ser un equipo competitivo, para dar todo por el Eibar y que mejor él, que para poder él también enseñarme lo que es el Eibar. A partir de ahí él va a venir con Pachi como segundo y formar todo el cuerpo técnico de gente de la casa, que también creo que es muy importante, darle valor a la gente que lleva años aquí formándose y que seguro que van a hacer un grandísimo cuerpo técnico. Y a partir de ahora, pues nada, os dejo con él y que él os cuente. Bueltan berri dut Eibarrera, zerk erakarri zaitxu kasu honetan eskaini zuten proiektutik baiezko emateko? Bueno, proposatu zidatenean azkar esan nuen baietz, ez? Azkenean Eibarrek deitzen dizunean, uste dut askotan bai burua, baina gehiago bihotzarekin jokatu nuela eta uste dut urte askotan egon naiz hemen eta orain eskertu egin behar diet, ez? Bai Amaiari, Cesarri eta Eibar talde guztiari, konfiantza hori edo nitan pentsatu izana, ez? Eskertzekoa da eta gero bestalde horrek erakarri ninduen gehien, ez? Proiektutik, ez? Azkenean jende ezaguna dela eta azkenean lagunak eta deitzen dizutenean zehozetarako, uste dut egon behar dela, ez? Eta konpromesu hori hartu dut eta egia esan da, posik nago. Klubari emandako adierazpenetan ilusioa aipatzen duzu sarri, ilusioa sortu leike proiektu baten hasieran, fitxaketa batekin, baina ilusioa futbolean eta kirol profesionalean gehienetan emaitzek ekartzen dute, uztartu ilusioa batzea baina era batean. Bueno, nire ustez orain egunetik egunera joan behar gara, ez? Egia da jeitsiera bat gogorra izaten dela eta denbora behar izaten dela pixkat
jetxiera hori pixkat asimilatzeko eta pixkat jakiteko orain proiektu berri bat hasten dela, horretarako denbora behar da, eta ni badakit klubean egon direna urte hauetan kriston lana egin dutela, oso lan ona, baina orain urtea oso gogorra izan da beraientzat, eta orain barria gatozenak gehi beraiek pixka rekuperatzen direnean danan artean ilusioz piztuin behar gara berriro, ez? Azkenean oin proiektu berri bat daukagu, bigarren mailan, eta ilusio hori gabe oso zaila izaten, eta klub honek beti eukidu hori, eta eukiko du, eta oin hortan gabiltzez, lehenengo talde bat eraiki behar dugu, jokalaria fitxatu, lehen ze azkenean oso jokalari gutxi ditugu, eta oin hori jokalariak ekarri behar dira, eta gero jokalariak ditugunean talde bat osatu, ez? Horrek denbora pixkat darama, eta orain epe laburrera gaudelan egiten danon artean, egunero hemen ari gara martxan ja, eta danon artean talde lan bat egiten, ez? Denbora aipatu zu futbolean denbora asko ez da izaten, gorengo mailan batez ere, ez dakit, hemen dagoz bi mezu batetik, ez? Lehenengo aukeran igotzeko apusturi, beste batetik zuhurtzi apur batekin eta ikusita bigarren maila oso komplikatua dela, apurka-apurka joateko apustu hori, zuk ze mezu bidaltzen duzu? Ez dakit, azkenean epe luzera, azkenean esperientziak esaten dit, epe luzera helburuak gaur egun futbolean ez daukatela zentzu handirik, ez? Oin epe motzera behar dugu lan, lehen da bizioin ari gara lan egiten jokalariak ekartzeko, talde bat osatzeko, hori da lehenengo lana egin behar duguna, eta gero aurre denboraldian saiatu ahalik eta ondoen eraikitzen talde hori, eta gero talde lehiakor bat sortzen, ez? Gerokoak, ez? Argi dago, Eibarrek azkenengo urtetan oso lan ona egin duela, eta asko disfrutatu dugula, ez? Ni bazkide bezala, ez? Esate dizut, eta danak berdin, lehenengo mailan kriston lana egin du Eibarrek azkenengo urteetan, eta gustatuko litzaiguke berriro ere esperientzia hori bizitzea, baina orain momentuan hori oso urruti dago, oso lan zaila da, eta momentuz egin behar duguna da, pixkanaka eraiki hori, eta hori ez da eraikitzen 2 astetan edo 3 astetan, eta denbora behar du horrek, eta denbora horrekin jokatu behar da, bai ez. Gaizka, kaixo. Kaixo. Esaten ari zara, talde berria osatu behar da, ez dut esango zerotik hasten zaretenik, baina portzentaia handi batean berrien marko duzue. Horrek bi alde dauzka, batetik gutxi gora bera zure estilora gustora egin dezakezula, baina bestetik normalean baino dezente denbora gehiago beharko dela hori osatzeko. Zuk ontzat edo txartaz ikusten duzu taldea horren beste eratu behar izaten? Ni beti baikorra izaten naiz, eta gauza batek alde onak eta txarrak dituenean beti saiatzen naiz alde onak begiratzen, ez? Logikoki lan zaila daukagu orain, talde berri bat ez da erreza egiten, jokalari asko ekarri behar dira, eta hori guztion lana da, ez? Batez ere Cesarrena, eta bere atzetik gaudenak pixkat laguntzen ere bai, eta jende asko dago horretan lan egiten, eta oso ona, baina horrek denbora bat behar du, eta arrisku bat du, logikoki, hainbeste jokalari ekarri behar dituzunean gero. Alde honak, baditu baita ere, ez? Pixkat gure gustora egin dezakegu, edo eraiki dezakegu pixkat pentsatzen zer dan honena, edo ze jokalari mota behar ditugun, ez? Zuk esan duzun bezala, zaila, alde txarrak, baina alde honak ere bai, eta alde honei begiratu behar diegu gehien bat, ez? Taldeak antolatzerako garaian oso gustu ezberdinak izaten dira, izaten da 25 fitxak bete nahi dituena, 22rekin gustora dauena, zuk ze estilo gustatzen zaizu? Taldea erabat fitxa guztiekin, edo hor toki pixka bat utzi? Horretaz gaude hitz egiten, ez? Egunero ja goizetan, goiz ari garaia lan egiten, hor talde teknikoa, direkzioan dagon taldea, kirol zuzendaritzan, eta hortaz hitz egiten dugu egunero, hori joango gara ikusten, pixkat merkatuak markatuko du, alde ekonomikoak, danak, ez, markatzen du, hori ikusiko dugu, eta hori da barruan ari garena lan egiten, ez, egunetik egunera. Badakizu, talde jetxi berriak beti favorito etiketa eramaten duela gainean, horrek kezkatzen zaitu, esateko modu batera. Ez, baina esaten dizudan bezala, hortik oraindik urruti gaude, ez? Pasadan urtean adibidez jetxi ziren taldeak berriro igo dira, baina estruktura berdinarekin, edo talde
behar badaia hobeak bigarren mailan lehenengo mailan baino, eta bueno, gure kasua orain momentuan ezberdina da. Talde bat eraiki behar dugu, eta epe motzean lan egin, egunetik egunera, eta prozesu horretan gaude, baina ilusioz gainezka gaude, kriston ilusioa daukagu proiektu honetan, eta egunetik egunera ingo dugu lana gogor, hori, talde lehiakor bat sortzeko lehen da bizi, eta gero garantia sasteko kategorian, ez? Taldea sortu egin behar dela, asko entzuten ari gara, beste klub batzutan ere bai, merkatua oso gutxi mugituko dela, arrazoi ezberdinak tarteko, uste duzu nahi baino beranduak izango duzula zuk nahi duzune talde hori, aukerak ere sortzeko itxaron egin beharko delako? Bueno, horretaz gehien bat Cesarrek hitz egingo dizu, ez, merkatuari buruz, eta berak ni baino gehiago dakielako, baina bai, azkenean dana bezala, ez, batez ere Eurokopa dagoen urteetan gauzak pixkat beranduago hasten dira mugitzen, eta orain nahiko geldi dago, eta bueno, denbora daukagu oraindik, eta logikoki horrelako egoeran zaudenean beti azkenengo astetan ere, edo azkenengo egunetan beti iristen da norbait, ez? Hori normala da, leku guztietan pasatzen da, eta horrelako egoeratan zaudenean gehiago, ez? Baina horretaz behar bada berak jakingo du ni baino gehiago, ez? Bueno, eskatan, partetik azkena, zer eskatu dizu klubak aro berri honetan? Bueno, ezagutzen gara, ez? Aurretik, iritsi naizenean egia da ezagutzen nuela, baina kluba asko aldatu da, asko hasi da, urte askotan lan handia egin du klubak, lan oso ona, eta orain jendeak gehien bat ezagutzen dut pertsonalki, urte askotan egon naizelako hemen, eta batzuk edo gehienak aurretik ere daudelako, eta eskatu, ez dit ezer berezirik eskatu, ez? Badakite pixka bat danak batera egin behar dugula lan bat, eta alde hortatik badaukagu konfiantza batzuk bestearengan, eta hemen eskatzea dago lana egitea eta asmatzea, ez? Proiektu bat, ez barri, ez? Proiektua ez da barri, beraiek egin dute lan aurretik eginda dago, naiz eta jeitxiera bat egon, eta dagoena atzetik hain ondo egin dutena, eta orain gauza berriak sartuko ditugunak, danan artean lan hori egin, ez? Gaizka, muy buenas. Hasta donde nos puedas contar, ¿cómo fue esa primera llamada de César y si tardaste mucho tiempo en tomar la decisión? No, pues la verdad que me llamaron y pues no, yo creo que seguido, ¿no? Respondí que sí, la verdad que son de esas llamadas que cuando te llama un amigo, cuando te pide algo, pues no sé, tienes que estar ahí, yo creo, ¿no? Y para mí, pues estoy muy agradecido, ¿no? Tanto a Maya, a César, por haber pensado en mí, ¿no? Podían haber pensado en otra gente, pero pensaron en mí y también les tengo que dar las gracias y por la confianza y al club en general y no tardé, ¿no? Tardé o al día siguiente ya les dije que sí, ¿no? ¿Cómo has visto al club en cuanto a estructura con respecto a tu salida en el año 2015? Bueno, pues también he estado cerca del club, ¿no? Aunque no he estado en el club, siempre he estado cerca, o he venido a visitar, o he ido a ver a Mendy entrenar al chaval, pero he estado cerca porque al final algunos de los que están en el club pues son gente con la que he trabajado muchos años, o son amigos míos, o he estado cerca, ¿no? Como socio, ¿no? Del Eibar. Pero sí, la verdad que muy cambiado, ¿no? Cuando en la época mía había mucha menos gente, mucha menos medios. Bueno, ahora el club ha crecido mucho, el club ha hecho un gran trabajo durante todos estos años. Hemos disfrutado mucho, ¿no? De la primera división y también del crecimiento del club, ¿no? A nivel de instalaciones, a nivel de organización. Lógicamente el crecimiento ha sido muy grande y he encontrado pues un club cercano, ¿no? Como es siempre en la gente y gente que ya conocía de antes. Gaizka, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, hemos tenido 5 años de Mendilibar con un estilo pues muy definido, que todos ya, pues ya es de sobra conocido. No sé qué carácter le quieres imprimir tú a tu equipo, ahora que no está todavía ni formado, pero supongo que quieres imprimirle un carácter. Bueno, es difícil de saber, ¿no? Primero, un entrenador depende mucho de los jugadores que tiene, ¿no? Y primero tenemos que ver qué jugadores tenemos y con esos recursos sacar el mayor rendimiento posible, ¿no? Pero lógicamente
de lo hecho anteriormente hay muchas cosas que nos gustan y lógicamente otras que intentaremos cambiar, ¿no? Como cualquier entrenador que viene tiene sus preferencias, sus pequeños detalles, sus gustos y pues lo hecho anteriormente con el máximo respeto, ¿no? Y desde aquí también pues a Mendy pues darle las gracias por todos estos años y creo que ha hecho un trabajo fenomenal y cómo se ha comportado y en todos los aspectos pues darle las gracias y ahora pues lógicamente cuando viene un entrenador nuevo siempre cambia cosas y siempre también mantiene otras que se han hecho bien, ¿no? Yo creo que hasta ver los jugadores que podemos contar pues veremos, ¿no? Gaizka, vas a tener que hacer una renovación de la plantilla muy grande, ¿no? La columna vertebral no va a seguir. Este año, por ejemplo, tanto Español como Mallorca han subido con el mismo grupo. ¿Esto lo ves como un hándicap? ¿Es un reto todavía quizás un poco mayor para ti? Bueno, es un reto mayor, ¿no? Ahora mismo el club, la dirección deportiva también tiene que trabajar en eso y lo está haciendo ya desde hace mucho tiempo y a full además y bueno, ya te digo, estamos en un caso diferente a lo que podéis poder ver de Español o Mallorca, por ejemplo, nada que ver, porque ellos ya tenían los equipos hechos y nosotros ahora, pues bueno, tenemos esa ilusión de construir un equipo nuevo y poco a poco y tratar de hacerlo sin prisa pero sin pausa y tener la misma ilusión de poder crear un equipo competitivo como siempre ha sido el Eibar y poder pues empezar bien en la categoría y tratar de ganar partidos, que es para lo que estamos aquí y para lo que me han traído a mí especialmente, que es para ganar partidos. Decías en la entrevista que te hicieron los medios del club, dijiste varias veces la palabra humildad. ¿Es básico en el fútbol, a pesar de que el Eibar va a ser uno de los 3 equipos que descienda y quizá esté con esa vitola de favorito? Bueno, yo eso creo que la experiencia nos dice que tenemos que ir, primero frenar lo que es un descenso, ¿no? Un descenso al final es doloroso y hay que frenar esa caída, llenarnos otra vez de ilusión y poco a poco, pero si tenemos que tener, el otro día dije, ¿no? La misma ilusión que puede tener una Morevieta, o porque si no va a ser muy difícil. La segunda división suele ser muy igualada, entre los de arriba y los de abajo no suele haber mucha diferencia y si no haces las cosas bien o crees que eres más que el rival solo porque has bajado de primera división, vamos a equivocarnos y de eso ya creo que nos vamos a encargar de que no nos equivoquemos en eso. En otras cosas nos podemos equivocar, pero no en eso. Tenemos que tener la ilusión de como si hubiéramos ascendido de segunda B a segunda A y no como si hubiéramos bajado de primera a segunda, porque sin eso es muy difícil jugar en segunda división. Entonces, eso lo vamos a tener, yo creo, porque el club tiene esas connotaciones, siempre las ha tenido y en ese aspecto creo que en eso no vamos a fallar. Hace un par de semanas dio una rueda de prensa aquí Fran Garagarza, habló de una serie de jugadores que terminaban contrato, también va un poco hacia César. Si habéis tenido conversaciones con ellos, ahora ya de la mano de Gaizka, de los jugadores que a lo mejor pueda querer Gaizka. Bueno, ahí junto con Gaizka había jugadores que acaban contrato y sí que nuestra idea es que continúen y de hecho se les ha hecho oferta, pero como todo hace falta las dos partes. Yo espero que alguna situación acabe bien y estamos trabajando en ello. Igual que jugadores que acaban y nuevas incorporaciones, nuestra idea es, como ha dicho bien Gaizka, es ser un equipo competitivo con una ilusión tremenda, desde la humildad, pero con la ambición de ser un gran equipo y un equipo competitivo. Entonces, en esa base hay ciertos jugadores que para nosotros son fundamentales que puedan seguir, porque creo que recogen el estandarte de lo que queremos que todos los que lleguen nuevos inculcárselo y ojalá pues que podamos llegar a buen fin en esas negociaciones. César, buenas tardes, buenos días. A priori, vuestro objetivo, vuestra idea es crear una plantilla amplia o un poco más corta. Bueno, en principio nuestra idea es que sea una plantilla competitiva. El número, tenemos en nuestra mente, tanto Gaizka como yo, un número que no nos gusta plantillas muy amplias, pues porque luego la gestión, el día a día, sí que creemos que lo importante es que los 22 jugadores más o menos se sientan importantes, ¿no? En cada momento de la temporada puedan asumir un rol, más o menos importancia en lo que es en
en minutos jugados, pero en el día a día todos tienen que sentirse importantes y ser piezas vitales a la hora de una temporada tan dura como es en segunda división, tan larga, y vamos a necesitar de todos. Entonces, la composición de la plantilla sí que la tenemos en nuestra mente el número, pero te digo, no se puede estar, en el fútbol no se puede decir que esto va a ocurrir sí así, porque pueden cambiar las circunstancias en cualquier momento, pero sí que queremos una plantilla no muy amplia, pero muy competitiva. ¿Una cosa más? ¿Listo? Listo. Me han llamado, ¿no? Vale, gracias. Bye. De la clínica.